Sí, muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del capítulo número 25 que trata sobre el potencial eléctrico. Bien, los temas que vamos a abordar en esta presentación serían diferencia de potencial y potencial eléctrico. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme y potencial eléctrico y energía potencial a causa de cargas puntuales. Obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Potencial eléctrico debido a la distribución de cargas continuas. Y potencial eléctrico a causa de un conductor con carga. Los dos últimos temas son aplicaciones y eso en esta presentación no lo vamos a abordar, sino que va a ser prácticamente en sesiones de clase que vamos a tener posteriormente. Entonces, de estos grandes temas, en esta presentación, en esta grabación, solamente se van a abordar los tres primeros temas. El resto será en otra grabación. Bien, jóvenes. Ok, vamos a considerar aquí, jóvenes, que tenemos aquí un campo eléctrico que va en la dirección del eje de las X. Este campo eléctrico en principio es constante. Este campo eléctrico, vuelvo y reitero, va en la dirección del eje de las X. Y ahora aquí vamos a colocar dentro de ese campo eléctrico una carga puntual positiva. Es decir, esta carga puntual le vamos a llamar de ahora en adelante carga de prueba. Bien, y le vamos a llamar a esta carga de prueba Q sub 0. Bien, cuando se tiene una carga positiva Q sub 0 en la presencia de un campo eléctrico, va a sentir, como habíamos discutido en clases pasadas, una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica va en la misma dirección del campo eléctrico, como aparece aquí ilustrado en la flechita. Bien, entonces esa fuerza eléctrica va hacia la derecha, aquí está ilustrado, es bueno siempre destacarla, que esa dirección de la fuerza eléctrica va hacia la derecha. Bien, por tanto, esta fuerza eléctrica es conservativa, ya que la fuerza entre cargas descrita por la ley de Coulomb es conservativa. Bien, aquí debemos remontarnos un poco, jóvenes, al concepto de fuerza conservativa. Y de acuerdo al curso de Física 1, usted ya debe tener un conocimiento previo de qué son fuerzas conservativas. Y la característica fundamental de ellas sería que cuando queremos ir de un punto dado a otro punto y la fuerza que queremos aplicar para hacer ese desplazamiento no depende de la trayectoria. Es decir, si tú agarras una partícula en este punto y quieres irte a otro punto, tú lo puedes hacer por cualquier trayectoria. El trabajo realizado para mover esa partícula de este punto a este otro punto, por el camino que sea, me da el mismo resultado. Por tanto, una fuerza conservativa es aquella en la cual no depende de la trayectoria que se escoja. Eso es concepto básico de fuerzas conservativas, que fue lo que usted dio en el curso de Física 1. Bien, no vamos a profundizar mucho en esto. Para ello, entonces, tenemos que esta fuerza eléctrica es definida por lo que hayamos discutido en clase, es la carga de prueba multiplicado por el campo eléctrico. Bien, entonces ahora fíjense, jóvenes, que aquí tengo mi campo eléctrico, va en esta dirección, tengo mi carga de prueba positiva Q sub 0 y tengo esta misma carga de prueba que se encontraba en este punto, ahora va a estar, inicialmente estaba aquí en punto A y ahora la vamos a colocar entonces en el punto B. Para irme de aquí hasta acá, lo puedo hacer por cualquier trayectoria, por cualquier camino. Es irrelevante establecer cuál es el camino para ir del punto A al punto B. Por tanto, cuando se traslada la carga
de prueba por algún agente externo en el campo, es decir, quiero mover esta carga de aquí a acá por una fuerza externa, ¿no? El trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina el desplazamiento, pero con signo negativo. O en otras palabras, yo quiero mover esta partícula de este punto a este otro punto y yo aplico una fuerza externa. Ese trabajo para mover la partícula de este punto a este por el agente externo va a ser igual, pero sentido contrario al que la fuerza eléctrica en este caso por el campo eléctrico. Por tanto, aquí es bueno destacar esta declaración que acabamos de hacer. Entonces, el trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo, que origina el desplazamiento, pero con signo negativo. Bien, entonces vamos a esclarecer un poco este concepto a través del curso de Física 1 que usted dio el año pasado. Bien, entonces, para ello, ¿cómo lo vamos a discutir? Fíjese que aquí tenemos un objeto de masa M que se encuentra en el punto A, en la presencia de un campo gravitatorio. Esa partícula que se encuentra en el punto A, ahora la queremos llevar al punto B. Yo estoy aplicando en este punto una fuerza que me permite mover este objeto de masa M del punto A hacia el punto B. Y aquí es bueno destacar que en este punto tenemos una fuerza, que en este caso, ¿cómo se conoce esa fuerza? Mg. Pero la fuerza que yo voy a aplicar aquí para moverlo de aquí para acá es en sentido contrario a Mg. Esa fuerza contraria a Mg es la fuerza externa para mover el cuerpo de aquí para acá. Por tanto, esa fuerza externa que yo estoy aplicando es contrario a Mg. Por tanto, el trabajo que yo realizo para mover de aquí a acá es exactamente el mismo trabajo que hace Mg, pero en sentido contrario. Por tanto, es la declaración que acabamos de hacer. El trabajo invertido por el agente externo es igual a mgd. Y el trabajo consumido por la fuerza gravitacional es mgd. Por tanto, este es positivo, la fuerza para arriba es la que le estoy aplicando, contraria a mg, y el desplazamiento también va para arriba. Por tanto, esa fuerza o el trabajo, corrijo, realizado por esa fuerza externa es esta expresión. En cuanto que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es mgd, es decir, sentido contrario. Bien, eso para esclarecer, establecer, corrijo, una analogía entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico, que hay bastante similitud. El campo gravitatorio es una fuerza, o la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, tal cual como también lo habíamos discutido el concepto de fuerza eléctrica, que también es una fuerza conservativa. Por tanto, hay una similitud. Estamos hablando de campo eléctrico equivalente a campo gravitatorio. La única diferencia es que aquí el campo gravitatorio siempre va hacia el centro de la Tierra. ¿No? Bien, entonces, ahora vamos a analizar pequeños desplazamientos que vamos a realizar al mover la partícula de un punto a otro. Hemos ya reiterado que estamos desplazando la partícula y es común utilizar, cuando hablamos de campo eléctrico, utilizar una expresión que de ahora en adelante le vamos a llamar diferencial de S o desplazamiento infinitesimal. Para representar un vector de desplazamiento infinitesimal que tiene una rotación tangente a una trayectoria a través del espacio. Ok, para ello, entonces, vamos a ilustrar una región donde hay un campo eléctrico
Y ese campo eléctrico tiene esta forma. Estas son las direcciones del campo eléctrico. Acuérdese que el campo eléctrico no necesariamente es constante, también puede ser variable. Puede variar en módulo, como puede variar también en dirección. De tal manera que en este punto inicial A, nosotros vamos a querer desplazar la partícula de este punto hasta este otro punto y vamos a agarrar una trayectoria que es la que aparece en este momento. Bien, y aquí es bueno también especificar que hay un pequeño desplazamiento de ds en esta dirección. Ese pequeño desplazamiento, acuérdense que es tangente, orientación tangente a la trayectoria. Y aquí vamos a ilustrar otros desplazamientos que pueden trazarse en cualquier punto de la trayectoria, destacando que ese desplazamiento es tangente a la trayectoria. Ok, entonces, esta trayectoria puede ser recta o curva. Es decir, del punto A al punto A, B, pude haber trazado una línea recta. O, en este caso, tenemos una curva. Así que, para ir del punto A al punto B, como decíamos anteriormente, existen infinitas trayectorias. Y esta es una en particular, una trayectoria curva. Por tanto, a esa expresión de análisis que queremos hacer, la trayectoria puede ser recta o curva. Y la integral calculada a lo largo de esta trayectoria se conoce como integral de la trayectoria o bien integral de línea. Los dos términos son sinónimos que vamos a centrarnos la discusión en este concepto de integral de trayectoria o integral de línea. Ok, para ello, entonces vamos a tener la misma figura que teníamos anteriormente, con una única diferencia. Aquí fíjense que es la misma figura que teníamos anteriormente. Y en este punto ahora vamos a colocar una carga positiva. Esa carga positiva le vamos a llamar Q sub 0. Y se encuentra inicialmente en el punto A. Y ahora esa partícula ahora se va a encontrar en el punto B. Y la trayectoria que se tomó para ir del A hacia el B es la que aparece ilustrada aquí. Bien, la misma partícula, Q sub 0, y para este desplazamiento infinitesimal de la carga puntual, Q sub 0, que es lo que mencionaba anteriormente, inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la misma es de la siguiente expresión. Bien, deben acordarse que el trabajo para mover la partícula de este punto a este otro punto es la integral de la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Pero como manifestamos, esta fuerza eléctrica no es más que la carga por el campo eléctrico. Aquí acuérdense que este es un punto que significa producto escalar de la fuerza eléctrica por el desplazamiento. Simplemente lo que he hecho es reemplazar esta fuerza eléctrica por Q sub 0, el campo eléctrico. Bien, entonces Q sub 0 es una constante, por tanto sale la integral y me queda entonces esta expresión, que de ahora en adelante es suma integral de línea. Bien, ahora conforme el campo consume esta cantidad de trabajo, la energía potencial del sistema carga-campo cambia en una cantidad. Bien, usted debe recordar que el trabajo es igual a ¿qué cosa? Física 1. El trabajo es el negativo del diferencial de la energía potencial. Fíjense que aquí entonces hay un juego de signos aquí. El trabajo, el diferencial del trabajo es igual al negativo del diferencial de energía potencial. Bien, entonces esto nos conlleva a establecer que este diferencial de U va a ser igual al negativo de Q sub 0, el producto escalar del campo eléctrico multiplicado por DDS.
Fíjese el arreglo de las ecuaciones que estamos haciendo para efecto de no nos confundir con el signo. Aquí entonces este integral, para efecto de eliminar esta integral, el W pasaría a ser entonces diferencial de W o diferencial del trabajo, que es lo que tenemos aquí. Entonces el D de U, el signo este que está aquí, pasa para acá y simplemente hizo un arreglo de las ecuaciones. Por tanto, de ahora en adelante, mi diferencial de U va a ser igual a esta expresión matemática. Bien, entonces estamos hablando que cualquier partícula en la presencia de un campo eléctrico que quiera moverse de un punto a otro implica entonces que hay una variación de la energía potencial del sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema carga-campo. Bien. Ahora con esto podemos ir a lo siguiente. Como estamos realizando pequeños desplazamientos, o en otras palabras, desplazamientos finitos de la carga desde el punto A al punto B, como aparecía en el gráfico, el cambio en energía potencial del sistema es dado por esta expresión. Acuérdense que para efecto de trabajar de diferencial de U, vamos a trabajar entonces con delta U. ¿Por qué? Porque estamos haciendo desplazamientos finitos. Y lo vamos a definir como la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Bien, cuando estamos hablando de energía potencial, es bueno destacar que esa energía potencial, de ahora en adelante le vamos a llamar energía potencial eléctrica del sistema. Y ese delta U, de ahora en adelante también lo vamos a definir como menos Q sub 0 por la integral para ir del punto A al punto B de ese campo eléctrico multiplicado por el desplazamiento S, el desplazamiento que decíamos anteriormente. Bien, esta es la expresión que nos va a permitir de ahora en adelante estudiar el cambio en la energía potencial de un sistema, entendiendo el sistema como carga y campo. Esta integral se lleva a cabo a lo largo de la trayectoria, ojo, en la que esta partícula sigue al pasar de este punto A al punto B, porque la fuerza eléctrica, acuérdense, jóvenes, es conservativa. Y la integral de línea, que es esta que está aquí, que la habíamos bautizado anteriormente como integral de línea, no depende de la trayectoria al ir del punto A al punto B, que es lo que estamos manifestando en este preciso instante. Ok, entonces, dada esa aclaración de la integral de línea, en el que la fuerza Q por el campo eléctrico, llamada fuerza eléctrica, es conservativa, pasamos entonces a una carga puntual o una carga de prueba, Q sub 0, en el campo. El sistema carga-campo tiene una energía potencial U relativa a la configuración del sistema definido como U sub 0. Bien, si ustedes recordarán, en el curso de Física 1, cuando se hablaba de energía potencial gravitatoria, cuando el objeto se encontraba sobre la superficie, en ese punto sobre la superficie, el objeto tenía una energía potencial gravitatoria igual a 0. Es decir, para Y igual a 0, tomamos nuestra referencia. Esa referencia corresponde a U igual a 0. Bien, así como se hacía para el estudio de la energía potencial gravitatoria en el curso de Física 1, también hay que hacerlo aquí. Por tanto, vamos a definir que U sea igual a 0 en un punto de referencia. De tal manera que en esta expresión que teníamos anteriormente, uno de los puntos, ya sea el A o el B, lo hacemos como U igual a 0. O en otras palabras, la energía potencial eléctrica igual a 0 del sistema, entendiendo el sistema carga-campo. Bien, entonces ahora veamos lo que queremos ilustrar. Ahora esta delta U
que es la diferencia en energía potencial eléctrica, lo voy a dividir entre la carga de prueba. Se obtiene entonces una cantidad física que depende solo de la distribución de carga, fuente, y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Fíjese que ahora esta expresión o el miembro izquierdo de esta expresión lo voy a dividir entre Q sub 0. Y acá en el miembro derecho también lo voy a dividir entre Q sub 0, con la intención de obtener otro parámetro, ¿no? Delta U sobre Q sub 0. Aquí podemos observar que la Q sub 0 simplemente se cancela. ¿Y qué me queda entonces? Me queda otra expresión. Esa otra expresión, de ahora en adelante, le vamos a llamar potencial eléctrico. Pero fíjense, este delta U, que no es más que U sub B menos U sub A, en el punto A lo vamos a agarrar como U igual a 0. Por tanto, delta U sobre Q sub 0, ahora le vamos a llamar U sobre Q sub 0. Y esa nueva variable, esa nueva expresión que va a surgir es lo que se conoce de ahora en adelante como mi potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico simplemente le vamos a colocar la letra V igual a U entre Q sub 0. Fíjense que lo relevante aquí ahora, que ahora voy a dividir esta expresión por Q sub 0. Al dividir por Q sub 0, me va a surgir entonces mi potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico, fíjense, vamos a subrayarlo aquí, depende solo de la distribución de carga fuente. Ojo, distribución de carga fuente. No depende, depende solo de la distribución de carga fuente. Bien, entonces, veamos la siguiente ilustración de gráfico que teníamos anteriormente, que nos va a permitir hacer esa aclaración de esa nueva variable que ha surgido, que se conoce como potencial eléctrico. Bien, entonces tengo aquí el punto A y el punto B. Tengo aquí una energía potencial o un cambio en la energía potencial, ahí moviéndome la partícula del punto A al punto B. Y aquí entonces tengo aquí una partícula positiva de carga Q sub 0 y ahora la voy a desplazar o la voy a mover hacia otro punto que le vamos a llamar punto B. La misma carga, Q sub 0. De tal manera que esta carga de prueba se desplaza entre las posiciones A y B en la presencia de un campo eléctrico. El sistema carga-campo eléctrico experimenta un cambio en la energía potencial. Bien, entonces, es que está clarito, jóvenes. Cuando hablamos de energía potencial, debo atender el sistema carga-campo. Es decir, la carga está interactuando con el campo, de tal manera que estaría tocando el tema de energía potencial. Bien, entonces, si una carga de prueba Q sub 0 es desplazada entre las posiciones A y B en un campo eléctrico, el sistema carga-campo experimenta un cambio en su energía potencial. Por tanto, ahora veamos otro concepto, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que es la expresión que veíamos anteriormente. Delta V va a ser igual a el potencial en B menos el potencial en A. Y ese potencial o esa diferencia de potencial era no más que delta U sobre Q sub 0. Ahora bien, fíjese que en este punto A, que tenemos la carga, ahora cuando hablemos de diferencia de potencial, esa carga desaparece en la expresión que teníamos anteriormente aquí. Aquí
precedido o anteriormente a la integral había un Q sub 0, que es esto que está aquí. Ahora ya no aparece en la integral. Por tanto, por eso que se habla de que en ese punto A o en el punto B existe un potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial eléctrico es el valor de delta V. Es decir, que si yo tengo delta U y lo divido entre la carga de prueba, voy a tener que en ese punto donde estaba la carga, Q sub 0, existe un potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico lo vamos a definir entonces, como lo habíamos manifestado anteriormente, como el negativo de la integral del punto A al punto B del producto escalar del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de S. Bien, esa expresión vamos a llevarla a la otra diapositiva y esta integral de línea solamente establece las diferencias en el potencial eléctrico. Es decir, cuando hablamos de delta V, nos estamos refiriendo exclusivamente que la misma tiene relevancia cuando hacemos la diferencia en el potencial eléctrico. Es decir, solo tiene significado cuando se habla de diferencia de potencial. Bien, entonces, a menudo conviene hacer que en algún punto el valor del potencial eléctrico sea igual a cero. Como decíamos anteriormente, así como existe una energía potencial eléctrica igual a cero, que es nuestra referencia, también lo hacemos para el potencial eléctrico. De tal manera que es conveniente hacer esa analogía, tanto para la energía eléctrica como para el potencial eléctrico, igual a cero. Bien, entonces hay que estar clarito en lo siguiente. La diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia en energía potencial. Son dos términos diferentes. El primero de ellos, la diferencia de potencial entre A y B depende solo de la distribución de carga fuente. Considero los puntos A y B sin la presencia de la carga de prueba. Es decir, en el punto A como en el punto B, ya la carga de prueba no está. Si usted considera la carga de prueba en el punto A como en el punto B, entonces estaría hablando de la diferencia de energía potencial. Solamente existe si se desplaza una carga de prueba entre los puntos. Para que haya energía potencial, esa carga de prueba tiene que existir. Pero si no existe, en ese punto tenemos un potencial eléctrico. Si estamos hablando de dos puntos, estaremos hablando entonces de diferencia de potencial. Bien, entonces, las unidades de potencial eléctrico es Joule sobre Coulomb. En cuanto que aquí un Newton sobre Coulomb, que es la unidad de campo eléctrico, también lo podemos definir como un volt sobre metro. Ambas unidades son equivalentes. Y otra variable o unidad que es muy común cuando se tratan de cargas eléctricas, utiliza electron volt como unidad de energía. Y un electron volt es 1,60 por 10 a la menos 19 joule. Esas son las unidades que de ahora en adelante vamos con cierta frecuencia a utilizar cuando hablamos de carga de un electrón o carga de un protón. Bien, entonces vamos a profundizar un poco, jóvenes, entonces con el concepto de diferencia de potencial y energía potencial. Para ello vamos a comenzar con el concepto de diferencia de potencial, a profundizar un poco más sobre ese término. Para ello, pasamos a la siguiente diapositiva, donde nuestro tema central sería diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, si ustedes recordarán, es igual a esta expresión que aparece aquí. Delta U sobre Q sub 0. O en otras palabras, el negativo de la integral de A a B del producto escalar del campo eléctrico por TdS.
Esta ecuación es válida en todos los campos eléctricos. Ojo, este campo eléctrico puede ser uniforme o puede ser variable. Bien, entonces ahora vamos a calcular, hacer un pequeño cálculo bastante sencillo de cómo se aplica esta ecuación que está aquí. Para ello, vamos a tener que hacer ese cálculo de la diferencia de potencial entre A y B. Tengamos aquí entonces líneas de campo eléctrico que van en la dirección del eje de las Y, pero la Y negativa. Y aquí entonces vamos a definir que ese campo eléctrico sea igual a el negativo de E, donde E que está aquí es el módulo. El negativo quiere decir entonces que va en el eje de las Y negativa. Y el vector unitario aquí sería J. Y el DDS, el pequeño desplazamiento que estoy tomando aquí, va a ser igual a menos el diferencial de S por J. Es decir, fíjese que el punto A es este y el punto B es este. O sea, me estoy desplazando de aquí hacia acá. Y sería entonces también negativo. Ok, entonces vamos a reemplazar estos valores en esta ecuación que aparece aquí. En la sustitución, delta V definido como el potencial en B menos el potencial en A, se me fue aquí un pequeño error, este aquí significa potencial en A, igual a, con igual, el negativo por el negativo, y esta expresión que está aquí es similar a la que tenemos acá. Simplemente que delta V lo puse como VB menos VA, con el pequeño errorcito que se me fue aquí. Ok, entonces ahora haciendo la sustitución de estas variables que están aquí en la ecuación, voy a tener la siguiente expresión. Negativo con negativo, la integral de A a B, E, simplemente lo voy a colocar como E. El DDS por DDS, acuérdense que me queda el producto escalar. Me queda J por J, eso me da 1. Negativo por negativo, me da positivo. Y este negativo que está aquí es el que corresponde acá. Por tanto, el negativo con el negativo en esta ecuación, cuando se reemplaza, me queda igual a positivo. De tal manera entonces que el coseno del ángulo, acuérdense que cuando hacemos el producto escalar sería el módulo primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo. Pero como el ángulo que hay entre esos dos vectores es simplemente 0 y coseno de 0 es 1. Y finalmente me queda mi campo eléctrico por DDS. Fíjense que aquí aparece vector, vector, y acá no aparece, porque ya se desarrolló el producto escalar. Y acá también no aparece. De tal manera entonces que esa multiplicación de E.DDS, el campo eléctrico es constante, sale de la integral y solamente me queda la integral de A a B de el diferencial de S. Y ese diferencial de S simplemente es la distancia de A a B, que es la letra D. Finalmente, entonces, mi potencial eléctrico, corrijo, la diferencia de potencial. Se me fue nuevamente otro errorcito aquí. Este aquí es el potencial en A. Ojo, es igual al negativo del campo eléctrico, el módulo multiplicado por D. Bien, entonces, esta expresión al final me llega a la siguiente conclusión. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la dirección en que disminuye el potencial eléctrico. ¿Qué significa esto? Fíjense que aquí me da negativo. Por tanto, este potencial en el punto B es menor que el potencial en el punto A. Ojo, aquí se me fue un pequeño error, aquí es A. Eso significa que si yo estoy en el punto A y voy al punto B, estoy yendo de un potencial mayor hacia un potencial menor. De tal manera que este signo que está aquí me está revelando que esa diferencia es negativa. Y al ser negativa quiere decir entonces que en B es menor que en A, que es la declaración que aparece aquí. Bien, jóvenes, entonces, continuando, aquí ahora vamos a ilustrar el mismo gráfico que teníamos anteriormente, o la imagen que teníamos, con la única diferencia que ahora aquí vamos a tener una carga de prueba Q sub 0, que se encuentra en el punto A, ahora quiero llevarla al punto B.
Entonces, y la carga que tengo es Q sub 0, que le llamábamos carga de prueba, y que se mueve desde el punto A hacia el punto B. Se puede calcular el cambio en la energía potencial. Fíjense que anteriormente hicimos fue el cambio en el potencial eléctrico. Ahora no, ahora es el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo. Es decir, ahora vamos a tener una carga con la ecuación esta que aparece aquí. Delta U va a ser igual a esa carga de prueba Q sub 0 multiplicado por lo que ya habíamos hecho anteriormente, que es el delta V. Y el delta V simplemente lo estoy reemplazando por el negativo del campo eléctrico por la distancia de separación. Y esto es lo que me va a permitir entonces trabajar con el concepto de carga-campo. Bien, esta expresión expresa que un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico pierde su energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. Por tanto, fíjense que aquí, en este punto, la carga de prueba tenía una energía potencial. Ahora pasó al punto B con otra energía potencial. Por tanto, al ir en la misma dirección del campo eléctrico, la carga de prueba positiva, su energía potencial tiende a disminuir cuando la partícula positiva o la carga de prueba va en la misma dirección del campo eléctrico. Siempre tiende a ir a un lugar donde hay una energía potencial mayor hacia una energía potencial menor, por el signo que aparece aquí. Bien, entonces, esto estoy yendo en línea recta, es decir, estoy yendo en la misma dirección del campo eléctrico, pero no necesariamente podemos ir en la dirección del campo eléctrico. Para ello, vamos a tomar en cuenta ahora otro camino. Fíjense, aquí tengo mi campo eléctrico, va ahora en la dirección del eje de las X, y la partícula o el punto que estoy tomando en cuenta va a ser el punto A al punto B. Vamos. Bien, entonces, ojo, estoy en el punto A y ahora quiero ir al punto B. Y ahora no es la misma dirección del campo, ¿eh? Bien, entonces, ahora tenemos que esta partícula con carga que se mueve entre A y B, en un campo eléctrico uniforme en el cual el vector S, este que está aquí, el vector S, es este que está acá, de acuerdo a la ilustración, ¿no? No es paralelo a la línea del campo, como se muestra en la figura. ¿Vamos? Bien, entonces, vamos a calcular entonces el delta V. El delta V va a ser menos la integral de A a B de mi producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de S. Bien, entonces mi campo eléctrico, como es constante y va hacia la derecha, simplemente lo saco de la integral. Y me queda entonces mi integral de A a B de D de S. ¿Qué sería este vector que está aquí? D de S. Mi diferencial de S que lo puedo agarrar en este trámite que está aquí, bien pequeño. Mi diferencial de S. Bien, como de A a B, simplemente ese D de S, la integral de A a B de D de S se transforma en el vector S. Pero fíjense, jóvenes, aquí es el producto escalar. ¿Y cómo se desarrolla ese producto escalar? El módulo primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Y ahora aquí sí tenemos un ángulo, que ese ángulo le vamos a llamar Z. Ya no es cero, es diferente de cero. ¿Vamos? Bien, por tanto, esta expresión de delta V es lo que me va a permitir calcular la diferencia de potencial. Si a esa diferencia de potencial la multiplico por la carga de prueba, ahora en este punto voy a colocar una carga de prueba. Y en el punto B, esa carga de prueba se ha desplazado de A hacia B. Entonces estaría hablando de delta U, que no es más que la diferencia de energía potencial. Es lo que ya había calculado anteriormente, ahora lo multiplico por Q sub 0. ¿Vamos? Y me queda entonces esta
expresión. Con esto, jóvenes, ya podemos entonces manifestar que hay dos conceptos relevantes en este capítulo. Uno, que es la energía potencial eléctrica, que no es más que la interacción de una partícula en la presencia de un campo eléctrico. En cuanto que potencial eléctrico, la partícula ya sale, es decir, en un punto del espacio donde existe un campo eléctrico, por tanto, existe un potencial eléctrico. Bien, entonces, antes que se me olvide, es bueno destacar que si voy de A a B y me voy en esta línea recta, me va a dar un resultado, que es esta expresión que está aquí, de mi cambio en la energía potencial o simplemente mi delta V. Ahora bien, para ir de A a B, también puedo ir de A a C y de C a B. De A a C estoy yendo en la misma dirección del campo eléctrico. Pero fíjense, si quiero ir del punto C al punto B, me estoy desplazando en esta dirección, en cuanto que mi campo eléctrico va en esta otra dirección. ¿Qué ángulo hay entre ese desplazamiento y mi campo eléctrico? A ver, jóvenes, aquí el puntero lo recalca, lo está ilustrando. Hay un ángulo de 90 grados. Y cuando usted hace ese producto escalar le va a dar igual a 0. Porque el ángulo que hay aquí entre el desplazamiento de C a B con el campo eléctrico forma un ángulo de 90 grados. Y ese producto escalar da 0. Por tanto, en este punto y en este punto, si me estoy desplazando en esta dirección, el delta V, jóvenes, el delta V me va a dar igual a 0. Lo que significa que el potencial en este punto es exactamente el mismo que el potencial en el punto B. Es decir, esto que está aquí es igual a 0. Significa entonces que estos potenciales en estos dos puntos son igual a 0. Bien, entonces con esto damos por concluida nuestra presentación del capítulo número 25, que trata sobre potencial eléctrico. Y en esta presentación abordamos básicamente dos conceptos que son de relevancia para entender este capítulo. Y para la próxima sesión estaremos abordando entonces el tema de las aplicaciones, cómo y de qué manera podemos trabajar estas ecuaciones, las que hemos visto anteriormente. Ya este campo eléctrico vamos a reemplazarlo por el campo eléctrico debido a cargas puntuales, a distribución de carga, y ya el cálculo para resolver estas integrales se torna un poquito más fácil, pienso yo, y con esto entonces debemos de estar preparados para nuestro primer parcial. Ok, jóvenes, entonces esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su participación y su asistencia a este video. Ok, hasta luego, jóvenes. Gracias.